Buenas noches, bienvenidos a la emisión central del fin de semana de Noticias Caracol. Y mucha atención porque a esta hora se registra una tragedia en Popayán luego de que un vehículo Monster Truck atropellara a cerca de 40 personas. Fernando Rojas, ¿qué detalles se conocen sobre este caso? Hola, muy buenas noches, compañeras. Mire, la situación se presentó en horas de la tarde aquí en el sector del Boulevard Rose, que está ubicado en el norte de la ciudad de Popayán, cuando se desarrollaba el evento conocido como el Monster Truck 2026. Ahí uno de los vehículos precisamente que hacía parte del espectáculo, después de realizar una acrobacia por circunstancias que son materia de investigación, embiste a una multitud llevándose por delante también unas vallas. Mire, fue tal el impacto, el vehículo está aquí atrás de nosotros, el impacto que lo detuvo un poste, por lo cual fue necesario pues que los bomberos y los organismos de socorro retiraran las cuerdas de alta tensión. En medio de esta situación, 3 personas resultaron fallecidas, una menor de edad al interior del evento y 2 personas más, una en el Hospital Susana López y otra en el Hospital San José de aquí de la ciudad de Popayán. 38 personas también resultaron heridas, entre ellos varios niños que resultaron afectados en medio de esta situación. El gobernador, incluso del departamento del Cauca, a través de su cuenta de X, ha manifestado que lamenta este hecho en el que pues desafortunadamente pierden la vida 3 personas y 38 más resultan heridas, y dice que ha puesto a disposición de la emergencia las unidades de salud y toda la red hospitalaria para que esta situación sea atendida. Hace unos instantes dialogamos con el comandante del Cuerpo de Voluntarios de Popayán, quien nos entregó un reporte sobre lo sucedido. Desafortunadamente, una emergencia en un evento masivo, vehículos, uno se sale de control, viniéndose para un sector donde había personal civil, personal espectador. Bomberos Popayán hace presencia con toda su capacidad de ambulancias, equipos de rescate y máquinas extintoras, igualmente la Defensa Civil, la Cruz Roja Colombiana, el equipo de Scout de emergencia. Mire, a esta hora se encuentra acordonado todo este sector del norte de la ciudad, desde el sector conocido como La Toscana hasta el sector conocido como el Hotel San Martín, porque pues aquí se está atendiendo, hay mucho movimiento de bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y diferentes organismos de socorro, por lo cual pues la movilidad a esta hora aquí en la ciudad de Popayán está restringida. Colombia decide 2026. Faltan en ese momento 27 días, 12 horas, 54 minutos y se siguen descontando los segundos para que se abran las urnas el domingo 31 de mayo, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidatos pasan a la segunda vuelta. Y a propósito de esta jornada del próximo 31 de mayo, les contamos las elecciones en cifras. El censo electoral es de 41.421.973 ciudadanos que están habilitados para votar. 40.007.312 en Colombia, y de ese número 20.521.149 son mujeres y 19.486.163 son hombres. Sí, señora. Ahora bien, en el caso del exterior, el número de ciudadanos habilitados es de 1.414.661, 777.343 son mujeres y 637.318 son hombres. Ahora bien, en Colombia habrá 120.527 mesas distribuidas en 13.742 puestos de votación. Veamos ahora, Alejandra, lo que pasará en el exterior, en donde hay dispuestas 1.489 mesas, y para el domingo 31 de mayo específicamente este número va a subir a 2.181. Cabe recordar que el periodo de elecciones en el exterior empieza el 25 de mayo y finaliza justamente el domingo 31 de mayo. Sí, señora, estamos precisamente, como lo decimos, a 4 semanas entonces de las elecciones, y para conocer cómo avanza el proceso electoral, saludamos a esta hora al registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, que nos acompaña a esta hora. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Pues muy bien, aquí ansiosos de saber, y con esto inicio, cómo avanza la organización del proceso electoral.
Bueno, muy bien. De hecho, mañana, el día 4, 5 y 6 de mayo, vamos a estar haciendo el sorteo de los jurados de votación para esas más de 120.000 mesas de votación que ustedes señalaban. Los jurados de votación son las autoridades el día de las elecciones, son ciudadanos colombianos. Y también nos encontramos desarrollando el Plan General de Auditorías, acompañados por los auditores de sistemas de los diferentes partidos políticos, la Contraloría, la Procuraduría, la MOE, que esto consiste en 4 etapas: una auditoría interna e internacional, externa, que hace CAPEL, la exposición y disposición del código fuente, los simulacros que haremos de todos los software y las pruebas de carga y estrés que hacemos de todos los software para comprobar que están en debida forma. Delegado, quiero preguntarle, ¿ya terminó la impresión de todos los tarjetones? Sí, ya en este momento, de hecho, ya a finales de esta semana, el día 8 de enero, empezamos a distribuir los kits electorales para los diferentes consulados. Son 116 consulados, son 67 países donde tiene representación diplomática Colombia, y nos encontraremos... Listo, ahora quisiera terminar preguntándole también si hay alguna alerta de algún tema en particular que ponga en riesgo el normal desarrollo de esas elecciones. Bueno, se nos acaba de caer la comunicación, ya vamos a retomar entonces la comunicación con el registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez. Por lo pronto vamos a continuar conociendo también cuáles son esas correrías que están avanzando con los candidatos presidenciales, Catalina. Sí, señora Alejandra, vamos a hablar ahora de esas correrías de los candidatos a la presidencia. La primera de ellas es Paloma Valencia, quien, recordemos, pues estuvo haciendo correrías y esa famosa propuesta para el SOAT de las motocicletas. Recordemos que la candidata estuvo en la ciudad de Ibagué hablando de temas como los temas de salud y también explicando varias de sus propuestas. La candidata estuvo esta tarde en un evento masivo en el Parque Murillo de esta ciudad, pero más temprano habló con medios de comunicación sobre diferentes temas. Explicó los alcances de su propuesta sobre el cobro del SOAT para las motocicletas de hasta 250 centímetros cúbicos, que ha generado, recordemos, una fuerte conversación en las redes sociales. Nosotros no estamos eliminando el SOAT, estamos eliminando la obligación de pago que tienen las motocicletas hasta los 250 centímetros cúbicos, porque ese pago lo va a hacer el Estado. No quiere decir que usted se quede sin SOAT, quiere decir que el Estado se lo paga. Esto es bien importante, que es muy distinto a lo que hizo Petro. Cuando digo, yo les rebajo el 50% del SOAT, entonces la gente de los seguros y de los hospitales decía, ¿y quién nos va a pagar a nosotros? Como un cheque chimbo. No, nosotros lo vamos a pagar. Y nos vamos a continuación para el Valle del Cauca, porque desde Buga el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, dio puntadas del plan de gobierno que presentará en los próximos días. Sí, señora, Iván Cepeda habló de 10 puntos que incluye reparación y atención a las víctimas del conflicto, lucha contra la pobreza y desigualdad. Incluso dijo que el programa Colombia Mayor pasará de 3 millones a 5 millones de beneficiarios y un plan de choque para enfrentar la crisis de la salud. También habló de una ofensiva contra la corrupción, la evasión de impuestos, y dijo que su primer acto de gobierno sería un plan de austeridad para el alto gobierno. Empezaremos por dar ejemplo en la Casa de Nariño. El día de mi posesión expediré decreto reduciendo salarios de altos funcionarios del gobierno, comenzando por el presidente de la República, por supuesto, para que cada peso ahorrado se invierta en el bienestar de la gente. Y otro de los candidatos que está de correría por el suroccidente del país es Abelardo de la Espriella, quien estuvo hoy en Popayán.
El candidato del movimiento Firmes por la Patria estuvo reunido con seguidores en el Coliseo La Estancia de la capital de Cauca. Desde allí reveló que tuvo que cancelar su visita a Santander de Quilichao por los problemas de orden público, pero dijo o dio mejor detalles de su plan para combatir a los grupos criminales que tienen azotada a la población civil en esa región del país. Escuchemos. Voy a hacer que caiga la mano de hierro del Estado y del gobierno contra el narcoterrorismo que tiene desangrado a este departamento. Desde ya declaro objetivo militar a todos esos narcoterroristas que sabrán a partir del 7 de agosto lo duro que muerde el tigre. Estamos muy preocupados por la situación de orden público. De hecho, teníamos planeado ir a Santander de Quilichao y por cuestiones de seguridad hemos desmontado el viaje en las últimas horas. Vamos a ver también qué pasó del lado de Claudia López. Ella, por su parte, después de su paso por la Feria Internacional del Libro de Bogotá, estuvo también en la localidad de Suba este fin de semana hablando con las mujeres emprendedoras y las madres cabeza de hogar de esta localidad. En su encuentro se comprometió a implementar sistemas robustos de apoyo al emprendimiento, salud y protección social, diseñados específicamente para las necesidades de las mujeres trabajadoras, esto de llegar a la presidencia. Escuchemos. El sistema de salud, cuidado y protección social para las mujeres. Ha sido un fin de semana maravilloso. Mañana empezamos la semana con toda, tenemos diferentes debates, iremos a Medellín a seguir con una nueva historia para Colombia. Retomamos a esa hora la comunicación con el registrador delegado. Registrador, le estábamos preguntando, buenas noches, ya lo tendremos aquí en pantalla, sobre los temas, si hay alguna alerta, por ejemplo, que pongan en riesgo el normal desarrollo de las elecciones en algunas regiones, y también si nos puede, por ejemplo, terminar la idea sobre la impresión de los tarjetones. Sí, ya están impresos, empezamos a enviar los kits electorales al exterior desde el 5, máximo hasta el 8 de mayo ya deben haber salido de Colombia, ya se mandaron a imprimir y ya se está terminando, son cerca de 41.500.000 tarjetones. Y riesgos, pues indudablemente la situación del orden público en algunos municipios, pero esto está siendo trabajado con el gobierno, el alto mando militar y la Policía Nacional. En el Congreso de la República pudimos instalar el 100% de los puestos de votación. Nos preocupa mucho esa narrativa de noticias falsas y la desinformación que se puede estar dando por las redes sociales. Son como los riesgos que se ven en el proceso electoral en Colombia. Sí, señores. Jaime Hernando Suárez, delegado para lo electoral de la Registraduría Nacional, muchísimas gracias por estar con nosotros de Noticias Caracol. Gracias por este espacio. Y a las 7 de la noche, 15 minutos, les contamos que los resultados de la nueva encuesta del Centro Nacional de Consultoría para la revista Cambio muestran esta nueva fotografía en la que siguen punteando Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Alejandra. Según los analistas, este panorama muestra que es difícil que un candidato gane en primera vuelta. Veamos. A 4 semanas de las elecciones presidenciales, la nueva encuesta del Centro Nacional de Consultoría para la revista Cambio muestra una nueva fotografía en la intención de voto para los candidatos presidenciales. Para la primera vuelta, la intención de voto está así. Iván Cepeda encabeza con un 37,2%, le sigue Abelardo con un 20,4%, Paloma Valencia con un 15,6%, Sergio Fajardo con un 2,7% y Claudia López con un 1,5%. La batalla política está en el campo de la oposición, específicamente en la centroderecha y la derecha, que lograron drenar al centro, es decir, los candidatos del centro, Claudia López y Sergio Fajardo, siguen en una tendencia decreciente. Los colombianos están buscando el retador de Cepeda. Cuando usted suma tanto lo de la Espriella como lo de Paloma, usted se da cuenta que hay una disputa por quién sea el retador de Cepeda. Para los analistas, el voto en blanco y los indecisos también juegan un papel crucial en estas elecciones. Las personas que dicen que votarían en blanco o que no saben todavía por quién votar, suman entre el 15%, eso es un porcentaje muy importante que podría ser definitivo, sobre todo de cara a la primera vuelta.
En los escenarios en segunda vuelta, entre Iván Cepeda y Paloma Valencia, Cepeda tiene un 44% y Valencia un 40%. Entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, Cepeda tendría un 46,4% y de la Espriella tendría un 37,9%. Paloma Valencia, a un mes de las elecciones, parece no haberle aruñado suficientes votos de derecha a Abelardo, es decir, parece que ha recogido votos de centro, que ha logrado crecer, posicionarse, pero todavía no le da para superar a Abelardo de la Espriella, quien parece recoger a la derecha dura y gran parte del uribismo. Si la retadora fuera Paloma Valencia y la escogieran los colombianos frente a Cepeda para pasar a la segunda, tendría más opciones de recoger un sector que no es radical en la segunda vuelta, mientras que según esos números, Abelardo de la Espriella podría pasar a la segunda, pero no recogería tanto sector de centro o centro derecha. Para los analistas, según las encuestas, es difícil que alguno de los punteros gane en primera vuelta. Y a las 7:18 de la noche, Catalina, televidentes, a esta hora vamos a detallar el mapa de apoyos. Los partidos tradicionales, hay que decirlo, ya cantaron a qué candidato apoyarán a 4 semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y les vamos a contar la postura fijada por las distintas colectividades. Comenzamos entonces con el candidato Abelardo de la Espriella, que cerró desde un inicio la puerta a recibir el apoyo de partidos tradicionales. De la Espriella tiene entonces el respaldo de Salvación Nacional y Colombia Justa Libres. Pero miremos también los apoyos que han recibido Paloma Valencia, por supuesto, el del Centro Democrático, el Nuevo Liberalismo, Oxígeno, el Partido Conservador, Partido de la U y el Liberal. Sí, señora Alejandra. Ahora vamos a mirar el panorama por los lados del aspirante presidencial Iván Cepeda. En este momento cuenta con el apoyo del Pacto Histórico, de En Marcha, la Alianza Verde, Esperanza Democrática, Comunes, los representantes de las curules de paz y el Movimiento Libres. Por su parte, Cambio Radical, recordemos, dejó en libertad a sus militantes y el partido Mira. Fuentes de esa colectividad nos manifestaron a Noticias Caracol que la decisión de a qué candidato apoyarán la tomarán en segunda vuelta. Y en Colombia, desde que se estableció la figura de segunda vuelta para las elecciones presidenciales, solo en 2 contiendas, y un histórico importante, un candidato ha logrado ganar en primera vuelta. Y sobre este histórico nos habla hasta ahora Alejandro Cortés. Alejandro, ¿de quién se trata y qué debe pasar para que un candidato gane en primera vuelta? Alejandra, Catalina, buenas noches. Pues se trata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien logró llegar a la presidencia de la República en primera vuelta en sus 2 periodos. Estamos hablando del 2002 y 2006. ¿Y qué se necesitó precisamente para llegar a la primera vuelta? Pues la norma dice que los aspirantes deben sacar el 50% de los votos válidos más 1. Esta sería la única condición para que no haya segunda vuelta en Colombia. Sin embargo, según los analistas, el panorama político en estos momentos deja ver que es poco probable que esto ocurra. El sistema electoral en Colombia permite que se celebre una segunda vuelta para las elecciones presidenciales siempre y cuando ninguno de los aspirantes logre el 50% más 1 de los votos válidos. Ese 50 más 1 corresponde única y exclusivamente a los votos válidamente depositados. ¿Qué quiere decir esto? Que son los votos depositados por alguna de las fórmulas inscritas más el voto en blanco, que es un actor importante dentro del mismo proceso, por eso se considera al voto en blanco como si fuera un candidato. Estamos proyectando más o menos una participación electoral de alrededor 24 millones, 25 millones de votos, es decir, una persona que busque ganar en primera vuelta en este próximo 31 de mayo tendrá que aglomerar aproximadamente entre 13 y 14 millones de votos para poder hacerlo. Este sistema quedó establecido en la Constitución Política de 1991. Y se estableció para darle mayor legitimidad al mandatario, que no fuera que se eligiera simplemente por una mayoría simple en un solo ejercicio electoral, sino que se fuera a una segunda vuelta para que el presidente y el vicepresidente elegidos, pues, digamos, tengan toda la legitimidad y representen a la mayor comunidad posible. Según datos de la Registraduría Nacional desde la Constitución del 91 y a la fecha, la única persona que ha logrado ganar en primera vuelta ha sido el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en su primera elección en 2002 alcanzó 5.862.655 votos y en 2006 cuando alcanzó 7.397.835 votos.
Para la MOE, en el contexto actual de Colombia, es poco probable que alguno de los candidatos logre ganar en primera vuelta. Es muy probable que tengamos una segunda vuelta. Realmente, si promediamos los resultados de las encuestas que se han presentado durante esta última semana, no alcanzarían a tener una victoria, digamos, lo suficientemente amplia para evitar una segunda vuelta presidencial, que sería 20 días después del 31 de mayo. En el caso en el que el voto blanco ganara en segunda vuelta, al no tener un efecto jurídico para esta jornada, ganará el candidato con la segunda mayor votación en los comicios. Y a las 7 de la noche, 22 minutos, seguimos con este especial de Colombia Decide 2026 para contarles que tanto la Misión de Observación Electoral como Transparencia por Colombia hacen un llamado a los partidos políticos, la organización electoral y a la ciudadanía en especial para que se dé un proceso con garantías para todos. Esto de cara a la primera vuelta presidencial. En los partidos políticos, pues claramente respetar al contrario político. Ese es uno de los mayores retos. Aquí no hay enemigos, no se elimina al otro, ni física ni simbólicamente. Lo que hay que debatir es con el otro. Y en ese debate invitar a los ciudadanos a tener claras cuáles son las diferentes posturas e indiscutiblemente empezar todo el proceso de formación a los testigos electorales. Vienen 2 jornadas electorales muy fuertes, ojalá llenas de información, de capacidad de vigilancia y control por parte de los partidos. La MOE está haciendo lo propio, formación de sus observadores y a las autoridades, información, acceso a la información, transparencia, comunicación pronta, oportuna, para derrotar la desinformación que hoy campea en este proceso electoral. En primer lugar, a las campañas el mensaje es muy sencillo. Si nos están pidiendo su voto, el mínimo de corresponsabilidad que esperamos es que actúen sobre la base de esa transparencia, que nos den información sobre quiénes están financiando sus campañas, cómo están gastando sus recursos, sobre la base de un principio legal y sobre la base de un principio de transparencia y equidad en el proceso electoral. A las autoridades, por supuesto, seguir por el lado del Consejo Nacional Electoral, garantizando que la plataforma Cuentas Claras esté activa, disponible, en funcionamiento, con acceso ciudadano a lo largo de todo el proceso, especialmente llegando los días de la elección. Y en la ciudadanía, un poquito en concordancia con lo que decía antes, es avancemos hacia un voto un poco más crítico, recordemos la importancia de poder saber quién financia las campañas, porque en gran medida eso es lo que determina la manera como van a gobernar las personas que resulten elegidas. Y ojo, porque lo que viene a continuación es una invitación que queremos hacerles. A partir de mañana, a las 10:30 de la noche, vuelve el País de los Jóvenes, un espacio en el que los candidatos estarán frente a frente con las juventudes de varias regiones del país, quienes buscan respuestas a las problemáticas que los afectan. La intención es que se conecten con nosotros. Buenas noches, este es el País de los Jóvenes. Por tercera vez, el canal Caracol abre el espacio para que los jóvenes pregunten y los candidatos respondan. Señor candidato, ¿usted qué mecanismos concretos propone para garantizar esa seguridad entre los territorios indígenas? Un formato donde el guión son las inquietudes de los jóvenes que buscan soluciones y mejores oportunidades. Este tipo de espacios es muy importante porque los jóvenes podemos consolidar nuestro voto, sobre todo un voto informado, basado en las apuestas y las propuestas que tienen los candidatos presidenciales para el presente y el futuro del país. Los candidatos y quienes aspiran a cargos de elección popular, en este caso la presidencia, deben de escuchar un poco a las juventudes, sus realidades. El contexto hoy es distinto al de hace 20 años atrás. En esta ocasión, estudiantes y profesionales del Pacífico, Caribe y centro del país estarán frente a frente con los candidatos. En ese sentido, candidata, me preocupa su postura con respecto al fracking. Recordemos rápidamente que el fracking es fracturar las rocas subterráneas para extraer hidrocarburos. Aquí el candidato sí o sí debe responder. No hay espacio para evadir preguntas y el medidor es con el lenguaje propio de los jóvenes. Los candidatos y candidatas hablarán sobre los temas que más aquejan a las juventudes de Colombia, tales como empleo, educación o oportunidades para poder llegar lejos y no tener que irse del país. Es un nuevo modelo educativo, una reforma a esa ley 30, pero que realmente responda a los intereses de las personas que se han luchado poder estar en la universidad. Porque las juventudes tenemos algo que decir frente a las políticas públicas que deben de construirse con la sociedad.
Serán 4 días en los que escucharemos a Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo y Claudia López en un cara a cara con la juventud del país. Y sobre todo, saber cómo les contestan los candidatos a estos jóvenes, porque ellos son preparados, tienen muchísimas iniciativas, temas muy diversos a los que muchas veces nosotros los periodistas les preguntamos a los candidatos. El País de los Jóvenes llega desde este lunes 4 de mayo a las 10:30 de la noche por el canal Caracol. Porque los jóvenes, como ellos lo dicen, no son el futuro de Colombia, son el presente y también deciden. Eso me lleva a cuestionar si realmente nosotros hacemos parte de la agenda. Creo que no respondió la pregunta del compañero al plantear el tema educativo. Gracias por continuar con nosotros. Noticias Caracol sigue del lado de la gente en Cali, el Valle del Cauca y por supuesto de todos los habitantes del suroccidente colombiano, una región que intenta levantarse luego de ser blanco del terrorismo. Justamente es por eso que a esta hora nos conectamos con Stephanie Perlaza desde Cali. Stephanie, buenas noches. ¿Cómo está la ciudad y qué dicen sus habitantes? Catalina, ¿qué tal? Muy buenas noches, 7:53. Un gusto saludarlos a esta hora en este cubrimiento especial de Noticias Caracol, como usted lo decía, del lado del suroccidente colombiano. Hablemos ahora de la inseguridad, uno de los principales problemas que tienen los habitantes de la capital del Valle. Esto tras los recientes hechos criminales que han quedado registrados en cámaras de seguridad, por lo que las autoridades han anunciado una inversión histórica, pero también una estrategia para frenar el crimen, para frenar el delito y devolverle, por supuesto, la tranquilidad a los ciudadanos. Situaciones como el robo múltiple registrado el 16 de enero en un supermercado del barrio El Trébol, en donde más de 5 hombres armados irrumpieron para asaltar, o el hurto cometido por una pareja en motocicleta el 10 de noviembre en San Cayetano, así como el atraco a una barbería en el oriente de Cali el 13 de septiembre, han incidido en la percepción de inseguridad en la capital vallecaucana. Debería haber mucho más funcionarios públicos de la policía en ciertos sectores donde se vean más bandas delincuenciales en la ciudad. Crear un poquito más de estrategias sociales para lo que es la zona del oriente de Cali, ya que los jóvenes por allá solo buscan la plata fácil. Con varias propuestas y estrategias sociales mejor. Expertos respaldan esa preocupación ciudadana y hacen un llamado al gobierno nacional para apoyar las medidas que se ejecutan en Cali. Cali tiene una conectividad ya sabida entre Buenaventura y Jamundí. Para la gobernadora y particularmente para el Valle es de vital importancia que el gobierno nacional entienda que nosotros, bajo todo punto de vista, tenemos que solucionar el problema de Jamundí. Nosotros tenemos grupos que están a 10 minutos de Cali e igualmente tenemos un fortalecimiento en el norte, en el centro. Para el 2026, las autoridades designaron una inversión histórica de 180.000 millones de pesos con el objetivo de robustecer la seguridad y enfrentar los delitos. Lo primero es una seguridad más cercana al ciudadano para poder tener una retroalimentación de cómo estamos haciendo las cosas y cómo las perciben los caleños. Lo segundo, mejorar la articulación entre las agencias de seguridad en Cali. Y lo tercero, priorizar las inversiones en tecnología, sobre todo en herramientas que le permitan a nuestra policía judicial mejorar el análisis y la obtención de información para los casos que se presentan en Cali y poderlo esclarecer. Con más de 2.010 cámaras y 40 de estas integradas en la red de seguridad vial, la Policía Metropolitana de Cali monitorea desde aquí, en tiempo real, las calles de la ciudad. La idea es hacer esa integración inclusive con las cámaras en el terminal de transportes, también en el sistema integrado masivo mío, y la idea es poder intercambiar información, utilizar toda esa tecnología pues en pro de la seguridad y convivencia aquí de todos los vallecaucanos y caleños. También fue aprobada la política pública de seguridad, una hoja de ruta que establece acciones para disminuir hurtos, extorsiones y microtráfico en Cali, con metas claras, seguimiento institucional y articulación entre entidades. La política pública de seguridad, Cali, a pesar de ser una de las ciudades más inseguras desafortunadamente de Colombia, pues no contaba con esta herramienta y desde el año pasado se tiene, y esto es importantísimo porque se consolida una hoja de ruta para todo lo que tiene que ver con planes y estrategias en materia de seguridad para los próximos 10 años. En lo corrido de 2026, las autoridades reportan más de 840 capturas y decenas de operativos contra estructuras criminales.
cifras que buscan marcar un punto de inflexión en la lucha contra la delincuencia de la ciudad. Vamos ahora un poco más hacia el Pacífico. Hablamos de Buenaventura, el segundo municipio más poblado del Valle del Cauca, clave para el comercio internacional, donde sus gremios alzan la voz para pedir lo mismo que pide la gente: más seguridad, pero también más oportunidades que impulsen el desarrollo y que, por supuesto, transformen la realidad de su gente. Con más de 323.000 habitantes y ubicado en una de las rutas marítimas más importantes del mundo, Buenaventura es un punto estratégico en la región. Sin embargo, desde los gremios advierten que la inseguridad sigue siendo uno de los principales obstáculos, afectando la inversión y limitando el crecimiento económico del distrito. El desarrollo competitivo del Valle del Cauca se debe a lo que pueda o no pueda hacer Buenaventura. Y en ese caso yo pienso que Buenaventura ha estado en los peores niveles de desarrollo y en unos niveles de pobreza multidimensional, siendo prácticamente el distrito o el ente territorial más pobre del Valle del Cauca. Todos de una u otra forma nos vemos afectados. Eso pues se ha visto reflejado pues en algunas bajas con el tema de las visitas de turistas a nuestras playas, a nuestros ríos, a nuestros lugares que tenemos en nuestra ciudad. Desde la Iglesia Católica, el llamado apunta a una mayor articulación del Estado, principalmente en la prestación de servicios vitales y en la seguridad del puerto. Nosotros tenemos muchas necesidades, sobre todo las necesidades básicas satisfechas. Problema de agua, aquí es una situación bien compleja. Aquí tenemos agua día de por medio, 4, 3 horas, y pagando el agua bien costosa, y la gente se queja mucho de ello. Para contrarrestar esa problemática, las autoridades aseguran que se han reforzado los operativos en el puerto de Buenaventura. Desde la policía destacan resultados contundentes en la lucha contra el delito, aunque reconocen que el reto continúa. Permitido generar resultados muy importantes. Primero, la reducción del homicidio del 30%. Tenemos la captura de más de 145 delincuentes o actores criminales que generan afectaciones y que han llevado a que la intranquilidad en algunos sectores de la ciudad y por supuesto el sector rural también sean afectados, y que hoy tenemos ya 18 acciones operativas. Desde la gobernación se adelantan acciones para impulsar la competitividad y el desarrollo social de Buenaventura, con programas de vivienda, la construcción de un nuevo muelle turístico y grandes inversiones a nivel social que pretenden fortalecer el turismo y la economía local. El Valle del Cauca presentó un plan maestro que incluye propuestas para garantizar el saneamiento básico, la competitividad y otros aspectos claves para el departamento en el periodo 2026-2030. El documento fue entregado a los candidatos presidenciales. El llamado Plan Maestro consta de 12 propuestas y podría convertirse en la hoja de ruta del próximo gobierno. En su construcción participaron organismos del sector público y privado, entre estos 36 organizaciones gremiales y 7 cámaras de comercio. Este esfuerzo, que estudió más de 100 proyectos, permitió establecer unas prioridades para los primeros 100 días, 12 acciones concretas en infraestructura, en salud, en seguridad, en educación y otros. Las propuestas tienen como foco el saneamiento básico y supervivencia, competitividad, conectividad y seguridad, ítem para el que contemplan un plan maestro que incluye inversión en tecnología. Es clave ese plan maestro de seguridad subregional, que incluya no solo el sur del Valle del Cauca, sino también el norte del departamento del Cauca. Proyectos como el tren de cercanías, el dragado del puerto de Buenaventura, la vía Mulaló-Lobo-Guerrero y uno enfocado en el acceso a servicios de salud también cobran relevancia en esta propuesta, modelo de gobernanza colaborativa. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno nacional? Inmediatamente llegue, pues primero sentarse y hacer un plan de choque y ver cómo paga las deudas. Yo creo que es la única manera de poder amilanar un poco la problemática que tiene salud. Pero al mismo tiempo tiene que aumentar la UPC para poder lograr que se les pueda prestar el servicio a los pacientes.
El Valle del Cauca es de los primeros departamentos en presentar este tipo de iniciativa que será entregada a los candidatos presidenciales como una estrategia para hacer del suroccidente colombiano una región eje del desarrollo. 8 de la noche, 2 minutos. Mucho se habla del amor de madre y aún más en este mes, pero ¿qué decir del amor de los hijos hacia una madre? A propósito de esto, conocimos la historia de una aguerrida soldado del ejército que busca a su mamá que lamentablemente cayó en la drogadicción en Bogotá. Miren, esta mujer, Camila, desde los 9 años tuvo que hacerse cargo de sus hermanos y hoy, con 22 años, aún espera ese reencuentro. Nuestra compañera Stephanie Valencia la acompañó en esta intensa búsqueda. Llora durante el vuelo porque mirar hacia el pasado duele. A los 9 años, la soldado Camila Perugache dejó de ser niña. La acumulación de ausencias de su mamá al caer en la drogadicción en Bogotá la obligaron a dejar su infancia a un lado para asumir el cuidado de sus 2 hermanitos de 7 y 6 años. Tuve que trabajar en muchos lugares, demasiados lugares, de pronto en restaurantes, digamos en supermercados, muchas veces. Yo compraba dulcecitos y los vendía, que en los colegios. ICBF se da cuenta por el colegio, porque el colegio pasa el informe desde psicología de que una menor de edad tiene 2 menores a su cargo. Sentí miedo y yo dije, no, a mí no me los van a quitar. Se armó de valor para empezar una nueva vida en Pasto, pero antes de irse con sus hermanos encontró a su mamá en las calles de Bogotá. Y a la única persona que me le arrodillé yo a llorarle y a suplicarle que se viniera a Pasto conmigo fue a mi madre. Yo le dije, por el amor que nos tienes, por favor, vámonos. Y ella me dijo, no, es que esto puede más que el amor que yo les tengo a ustedes. Váyanse ustedes. Si algo a mí me ha atormentado hasta hoy en día, es que yo siempre me he echado la culpa de que yo la dejé tirada. Completamente sola sacó adelante a sus hermanos y a los 20 años que logró terminar el bachillerato, se puso un camuflado e ingresó al ejército, a donde había pertenecido su papá, de quien no supo nada hasta entonces, y perdió la vida al pisar una mina antipersonal. Es un orgullo decir, yo tengo el uniforme ese que en algún momento tuvo mi papá. Pero usted ya era una soldado de acero. Claro, sí. Digamos que la vida lo vuelve como un poquito más dura, como con un poquito más de carácter. No suficiente, hace 7 meses a Camila le informaron que su mamá había sido asesinada. Con sus hermanos soportaron un duelo incompleto, a distancia, sin cuerpo y sin despedida. Pero hace un mes, una cámara de seguridad que apuntaba hacia una calle del barrio San Bernardo en Bogotá la captó y Camila reconoció a su mamá. Espérense, como que el mundo se me quedó ahí quieto un ratico, pero fue una felicidad impresionante, junto con un montón de tristeza por cómo se la ve en el video, porque se ve bastante consumida. Volvemos a esta escena, la de Camila viajando desde Pasto hacia Bogotá con un propósito claro, encontrarla y volver a abrazarla. Pero esta vez no estaba sola. La Brigada 23 y el Gaula Militar montaron una operación de búsqueda. Yo 2 años y medio sin saber nada de mi mamá, 4 años sin verla. Créame que para mí es muy significativo. Permítenos encontrar a la señora Mónica. Permítenos alegrar el corazón de Camila, su hija. Estamos en las entrañas de lo que muchos consideran el nuevo Bronx, una de las ollas más peligrosas que hoy tiene Bogotá. Y aquí, en medio de cambuches, en medio de habitantes de calle, de mucha basura, de escombros, de quemas y de también expendio de droga, arranca esta Operación Ali, con ese nombre porque así es como le llama de cariño la mamá a Camila. Y aquí ya están decenas de gaulas militares y también del comando o del batallón de Fuerzas Especiales Urbanas que han preparado estos volantes que vamos a repartir por todo el barrio San Bernardo. Ay, Dios mío, bendito santo. Para ella, ver y estar en este lugar no es fácil. Ella es mi madre, ¿me recibes? La estoy buscando. Se llama Joana. Mi madre es de estatura bajita, su cabello es crespo,
Calles donde la vida se reduce a sobrevivir un día más, donde los nombres se diluyen, los rostros cambian y nadie sabe nada del otro. Pero Camila no dejaba de mirar, de buscar en cada gesto, en cada mirada perdida a su mamá Mónica Joana Perugache Echeverry. Ella es consumidora, si de pronto tienes alguna información nos puedes llamar a este número, por favor. Se llama Joana, acá la conocían como la pastosa. ¿Me recibes, por favor? Pregunte dónde queda el Bacatá. Y ahí está. Coja un vehículo y acérquese hacia allá con las personas que le están diciendo que al parecer la vieron y que está ahí en ese momento. Ella muchas veces habitaba este lugar, también es consumidora. Si de pronto la llegas a ver por ahí, que la familia la está buscando y que queremos recuperarla. En la circunstancia que esté, no importa. Que la amo y que por favor venga. Que la estamos esperando en la casa. Que los niños tienen el corazón en la mano y la estamos esperando. Unas cuantas veces entré aquí a buscarla. Tenía que ponerme ropita sucia, o sea, camuflarme con ellos, entenderme con ellos. Muchas veces yo entré a casas donde ellos se meten a consumir su vicio. Tuve que comprar la droga, obviamente no consumirla, pero sí relacionarme mucho con ellos. Te siento mucho miedo, pero dentro de ese miedo tengo mucha felicidad porque tengo mucha esperanza de que la vamos a encontrar. Pero no fue así, por lo menos no por ahora. No hubo reencuentro, no hubo abrazo, pero sí la certeza de que está viva y está aquí en el barrio San Bernardo. Y Camila espera que Mónica Joana Perugache Echeverry vea este mensaje. Solo tú y yo sabemos todo lo que nos ha tocado pasar en la vida. Todo lo que hemos tenido que recorrer, todo lo que hemos tenido que llorar, las veces que nos hemos reído. Entonces que sepas que mi abuelita y tus 2 hijos tienen el corazón y la fe en la mano de que tú vas a aparecer y que vas a regresar con nosotros. Camila aprendió a vivir sin su mamá, pero no a olvidarla, y dice que dentro de ella aún vive esa niña de 9 años que eligió no rendirse. Es momento de conectarnos con la Feria del Libro de Bogotá. El político y escritor Germán Córdoba Ordóñez lanzó su último libro, Cortafuegos. Esta novela es un thriller juvenil que mezcla tecnología, misterio y acción. Ese texto aborda temas como la identidad digital, el poder de la información y las consecuencias de la tecnología en la vida cotidiana. Esto dijo Germán Córdoba de su obra. Bueno, Cortafuegos es una novela que rescata ese inmenso valor que para mí es la amistad. Son 3 personajes muy disímiles, un librero, un tipo que a sus 40 años llega fracasado de todas sus aventuras profesionales y personales, y un millennial. Y entre estos 3 personajes, que supuestamente por encima no hay nada en común, se teje una amistad construida en torno a los libros y a eso que tienen los amigos, ayudarse en los momentos de crisis. Espero que en este libro encuentren emoción, tristeza, risa y algo de sorpresa en el desenlace de la historia. Y la poeta colombiana Piedad Bonet presentó este año 2 poemarios, La voz de las cosas y Los hombres de mi vida. Nuestro subdirector Alberto Medina hizo un recorrido por la vida de la autora. Este es un fragmento de la entrevista que mañana será publicado en su totalidad en Noticias Caracol en Vivo. Jorge Luis Borges habla de las cosas como objetos, dice más o menos que son tácitos esclavos, pero Piedad Bonet les da voz. Miren ustedes, la voz de las cosas. Además de darles voz, los anima con ilustraciones. Son ilustraciones de ella. Piedad, muchas gracias. Bueno, a ti, Alberto. Yo cuando leí esta belleza del libro, dije, oiga, Piedad volvió a ser niña. Es verdad, absolutamente. Bueno, ahí soy una niña por un lado y una adultísima por el otro. En los poemas soy una adulta. Indudablemente. En los dibujos puedo ser la niña que fui, la niña dibujante que fui. Bueno, cuando uno lee este libro, para mí fue imposible no empezar a hacer un viaje a través de la obra de Piedad, porque yo veía como en cada fragmento un pedazo de su propia historia. Por ejemplo, si yo dijera la mamá
enseñándole a ella las primeras letras, las vocales, como nos lo cuenta, y por eso traje todos estos libros acá, en El prestigio de la belleza. Mira cómo nos cuentas esto. En El prestigio de la belleza, Piedad va a los dibujos asociados a las letras. Y voy a leer un fragmento muy pequeñito. En el cartoncito donde se dibujaba la E, había pintado un elefante. En el que había escrito la A, había un ángel con amplias alas. Aquella literalidad, en lugar de defraudarme, me llenó de fascinación. Una parte de mi cerebro, la más oscura, comprendió y creyó comprender uno de los misterios más apasionantes del universo, que cada cosa tangible es susceptible de ser representada por unos signos caprichosos y bellos e irreductibles. Aquí está la mamá de Piedad. Así Cuéntame el peso de tu madre en tu literatura. Pues mira, mi mamá me enseñó a leer, me enseñó disciplina también, fue muy exigente y sobre todo nos inculcó que la educación era el camino por el que íbamos a llegar lejos. Yo le debo mucho a mi mamá, pero también le debo a mi papá, porque mi papá fue el que se encargó de tener una biblioteca en casa, en un pueblo. Cuando hablas de biblioteca, me acuerdo ahí mismo de La voz de las cosas y de la biblioteca que pintas acá. Que yo me voy a atrever, si me lo permite Piedad, me voy a atrever a buscarla y mostrarla, ¿sí? Claro, yo feliz de que muestres porque eso que ahora está... Me toca, como esto no tiene paginación. Que ahora está público, porque esos dibujos yo los hice para mí, no los hice para publicar. Aquí está la biblioteca, miren. Esta biblioteca la pintó Piedad. Yo me atrevo a pensar que esta biblioteca la cogió pintada de su imaginación y de su memoria en Amalfi, de la biblioteca del papá. ¿Qué es una biblioteca sino tiempo? Ayer hecho presente y el futuro es el libro donde no está tu nombre. Pero me hace pensar en otra biblioteca más pequeña, la del abuelo rebelde, que tenía, según nos ha contado también Piedad, creo que fue en el libro de El prestigio de la belleza, nos habla del abuelo lector, pero lector de esa literatura que estaba negada y prohibida en los índices de los libros prohibidos de la época. Esos libros, ¿cómo la llenaron también de una rebelión a Piedad? Bueno, eres un lector excepcional. ¿Ah? No. Bueno, no, a mí lo que me fascinó de los libros de mi abuelo, cuando yo quise leerlos, me dijeron, no, eso es literatura prohibida. Estaban todos en el índice, según eso. Sí. Pero pues yo creo que era Vargas Vila y un montón de gente muy normal. Claro. Pero a mí, desde que tuve razón, todo lo que era prohibido me fascinaba. Todo lo que estaba como transgrediendo un orden. Entonces, primero creció la admiración por mi abuelo. Claro. Sí, no, pues ese abuelo era una sí, maravilla. era mi abuelo materno. Ajá. Y nada, simplemente me quedó la idea de que a través de los libros se podía llegar a lo prohibido. Pero quiero volver otra vez con La voz de las cosas, porque hay otra imagen que me hace pensar también un poquito en las raíces. Aquí está un poco el padre, ¿no? Lo veo en la corbata, porque pues yo creo que todos recordamos a nuestros papás con corbata, ¿no? Miren esta hermosura, miren esta hermosura. Corbata. Es una de las corbatas, es la única corbata que tuvo mi hijo. Ah, tu hijo. Y dice, no es el hombre disfrazado de niño, sino el niño que cumple la tarea de ser hombre. ¿Esta es la única corbata de tu hijo? Esa es la única corbata que tuvo mi hijo para su grado y para las cosas esas que le tocaban. Claro. Y de ahí, pero eso puede ser para cualquier hombre. Es el niño que le toca disfrazarse de hombre, claro, para insertarse en una sociedad que le exige un montón de cosas. De ahí viene. De ahí viene. Bueno, ese hijo aparece en Los hombres de mi vida, como también aparece el padre. Pero quiero hablar primero del padre ahí. A mí hay un poema que me marcó mucho acá, obviamente más allá de los de tu hijo, uno dedicado a tu padre, en donde ve uno a tu padre ciego. Sí. Y si me permites, leo un fragmentico pequeñito. Claro que sí. Porque es que yo quisiera hablar un poquito más de tu padre, porque me parece que tu padre es también un formador, ¿no?
Pues es tu formador, en últimas. Sí. Mi padre recorre el mundo de la habitación a la sala, con pasos cortos que esfuerzan una última dignidad, esquivando de memoria lo que ha estado ahí desde siempre. Todo es adentro en él porque el afuera fue cerrado con llave y cerrojo, hace ya muchos años. Lo han olvidado el sol, la lluvia y el viento. Mi padre, que es ciego y sordo y puede recitar de memoria los poemas que iluminaron su infancia, va y viene por la casa como un pez que amara los límites de su pecera, nadando en el silencio perpetuo de sus oscuridades. Ese es un poema de amor al padre impresionante. Sí, porque ese es mi padre hoy. Sí. Ese es mi padre hoy, que tiene 100 años, va a cumplir 100 ahora. años tu padre. Claro. Y mi madre murió el año pasado con 103. Ave María. O sea que yo sí he sido testigo de lo que es la vejez verdadera. Claro. Casi ningún ser humano tiene, digamos, esa experiencia de ver que sus padres llegan hasta la edad más límite. Mi padre completamente lúcido y pues condenado al encierro. Pero como a él le gustó siempre el encierro, es un hombre muy reconciliado con esa circunstancia y que lleva eso con mucha valentía y mucha dignidad. Quiero cerrar con los juguetes que también están acá, ¿no? Los juguetes que están en la voz de las cosas, ¿no? Y obviamente, como un lector que va leyendo, dice, ay, aquí otra vez pensó en el hijo. O pensó en ella misma también. A ver. A ras de suelo, simulando el mundo, antes del nudo, el llanto, la discordia, fuiste el pequeño Dios que a todo pone nombre. Me equivoco cuando pienso en tu hijo. Yo les voy a mostrar los dibujitos. Eso, mostrémoslos. Que son bien. los de Fisher porque no Price. los estaba mostrando yo. Los de Fisher Price. Claro. O sea estos eran los juguetes con los que jugaron mis hijas primero y luego Daniel. Y los bautizaron, ellos les colocaban. Y los tengo ahí. Ajá. Porque luego mis nietas jugaron con ellos. Ajá. ¿Sí? Pero sí estoy pensando en Daniel. Claro. A ras de suelo, simulando el mundo, que es lo que hace un niño. Sí. Antes del nudo, el llanto, la discordia, o sea, antes de que le llegara toda su pena, fuiste el pequeño Dios que a todo pone nombre. Porque eso es lo que un niño hace cuando está con los juguetes, ¿no? Le pone nombre, le pone circunstancia, bueno, en fin. Le genera toda una dinámica ahí interesante. Y cuando yo leí, ahí mismo dije, yo había leído un poema de hace algunos años, de Piedad, y está aquí en Los privilegios del olvido. Dije, yo había leído un poema de Piedad donde hablaba del niño Daniel. El niño Daniel. Sí, cuando Daniel cumplió 14 años. Daniel creciendo. Sí. Y permíteme leer un fragmentico. Claro. No lo leo tan bonito como lo lees tú, eso sí, pues, pero ahí intento. Con el oído del corazón oigo la música secreta de tu cuerpo, el crepitar de tus huesos creciendo, un animal poderoso que te sube en la voz, la turba de tus sueños, las mareas, que con fuerza te alejan de mi orilla. Por los rincones todos de la casa vas dejando tu antigua piel y abrumado y espléndido descubres tu desnudez que humilla los espejos. Yo torpe y yo asustada, desde mi torre ondeo mis pañuelos. Hasta ahí voy a leer. Pero Se mira. llama Ese animal triste, 1996 lo escribiste. Sí, pero entonces voy a leer yo los 4 últimos porque, por favor. ¿Sabes por qué? Sí. Porque es que este poema es premonitorio. Es premonitorio. Por supuesto, sin proponérmelo. Sí. En la mañana, en que trémulo vuelvas la cabeza para leer las cifras de aquel tiempo, un mar de sal te velará los ojos, o sea, las lágrimas, ¿no? Sí. Entonces, Daniel, y lo cuento en Lo que no tiene nombre, cuando sufrió esa crisis terrible de su enfermedad mental, que fue la que lo llevó a la muerte, me decía, mamá, yo era un niño. En el avión en que veníamos, decía, mamá, yo era un niño. Entonces, es increíble cómo la literatura puede hacer unas cosas tan poderosas. Él siempre fue una persona normal, incluido
los 10 años de enfermedad, porque él iba, venía, trabajaba, estudiaba, pintaba, ¿sí? Pero yo, una intuición poderosa por ella me hizo poner: el día que vuelvas la mirada a cuando eras niño, un mar de sal te velará los ojos. Es increíble la vida. Sí. Y es increíble la poesía. Cuando yo leí ese poema pensé que sí había una anticipación. Es una anticipación. Una anticipación impresionante. Impresionante, sí. Uno encuentra rastros de Daniel aquí, rastros de Daniel en los privilegios del olvido, rastros de Daniel en los hombres de mi vida. En todos lados uno encuentra rastros de Daniel. Incluso acá hay un fragmento muy pequeñito, quiero leerlo, de uno de los poemas al hijo, y dice: te hablé de mi niñez, de tu niñez, de mi cordón umbilical. Y más abajo dice: pero tú mirabas a la tierra que comenzaba a ser tu único cielo, a la tierra de la que ya te estabas despidiendo. Cuando Piedad escribe del hijo, cuando pinta estos dibujos tan hermosos pensando en el hijo, ¿cómo es ese momento inspirador? Porque es un momento de dolor también, pero es un momento también liberador para Piedad. Sí, pero tú has hablado de una cosa muy importante, son los coletazos, ¿sí? De una pena que no desaparece nunca. Sí. Entonces, yo, después de Lo que no tiene nombre, todavía produje algunas cosas en relación con, digamos, la memoria exacta de la vida y la muerte de Daniel, pero empecé a hacer otras cosas para despegarme de ahí, pues no me quiero perpetuar en el papel de una madre o de una escritora que no quiere ser sino la madre de su hijo muerto, ¿no? Pero tengo que atender el llamado de ese dolor y esas nostalgias que vienen de repente, y pues si eso inspira poesía, yo tengo que dejar que esa poesía salga, ¿no? Claro. Entonces, no sé hasta cuándo irán esos coletazos, pero yo me imagino que hasta la hora de la muerte, ¿no? Es que el duelo no acaba. Yo soy padre y me imagino esto y creo que el duelo nunca termina, ¿no? No, un duelo por un hijo no termina nunca. No termina nunca. Qué valioso diálogo, y a propósito de nuestro subdirector Alberto Medina, queremos enviarle un abrazo fraterno y de solidaridad por el fallecimiento de su madre, María Lidia López García. Que en paz descanse. Todo el equipo de Noticias Caracol está contigo y con tu familia en este difícil momento. Y así terminamos. Esas fueron las noticias. Nos vemos a las 5:30 de la mañana en nuestra primera edición informativa. Ya vienen los informantes. Recuerden, somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz noche.